Buenas tardes, bienvenidos a la consultoría de Castellón Información, que como saben es un apartado que hacemos y emitimos a través de las redes sociales para poder resolver muchos de los problemas que puedan tener, problemas reales, problemas relacionados con las nuevas normativas del trabajo, con los impuestos y también con la desigualdad de las mujeres o con los temas que ustedes quieran plantearnos. Conmigo están esta tarde Juan Carlos Redondo, asesor de empresas. Buenas tardes, Juan Hola, Carlos. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Carregui y Marisa Capilla de Reinventadas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y esperando que no sé qué nos está pasando, pero no puedo darle entrada o no se puede dar entrada el mismo a Iñaki Vallejo, abogado, que se reincorporará cuando pueda. No sé los problemas que está teniendo. Pero de momento, si queréis, empezamos nosotras. Y nosotros. De acuerdo, pues vamos a ver. Ley de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto creo que es nuevo, ¿no? ¿Quién empieza? Marisa. Sí, habla tú, Marisa. Venga, pues hablo yo. Venga. Bueno, pues, ¿qué cosas han pasado últimamente nuevas? Bueno, pues ayer precisamente se publicaron dos reglamentos dos reales decretos que llevábamos ya un tiempo esperando. Yo que me dedico al mundo de la consultoría en planes de igualdad y, bueno, la igualdad en general en las empresas y organizaciones, pues era algo que ya estábamos esperando. Se esperaba ya desde el año pasado que a través de un real decreto mencionaba que había una parte que se iba a desarrollar a través de un desarrollo reglamentario y por fin ha salido ayer. Entonces, no sé si queréis que entremos ya un poco en materia en qué consiste, pero bueno, a priori es una buena noticia que se regule el tema de la transparencia retributiva y de la igualdad salarial. Eso ya es bueno. Y luego, como herramienta, es una herramienta técnica muy valiosa porque, digamos, que da cobertura a elementos que estaban ahí un poco en el aire, ¿no? Que no estaban... Sí, un poco había como diversas interpretaciones. Entonces, digamos que por primera vez pues hacen un desarrollo más técnico, diría yo, más como una herramienta de verdad práctica para las empresas, para que puedan y tengan más mecanismos para desarrollar sus políticas de igualdad y bueno, y con eso pues eliminar cualquier tipo de discriminación que pueda existir, bien sea de desigualdad salarial o de otro tipo de desigualdad, de situaciones de acoso, de procesos de selección discriminatorios, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ceder la palabra y si queréis luego entramos un poquito más en detalle sobre estas dos normativas, pero bueno, creo que es una buena noticia. Como empresarial, pero yo pienso que bueno, que sí, que no lo vean como una carga, sino que lo vean como una oportunidad de mejora. Siempre todo este tipo de cosas se tiene que ver como una apuesta de mejora y además de mejora continua, no como una carga o un peso más o una responsabilidad más para la empresa, sino como una propuesta de mejora. Pues una propuesta de mejora que habrá que ver cómo se detalla y de qué forma se puede controlar, porque yo creo que lo de la igualdad de sueldos debería de estar desde el principio, pero sin embargo no es así, ¿no, Mónica? No, no es así, no es así. Hay empresas en las que puestos en el mismo puesto de trabajo, el hombre cobra o tiene un salario y la mujer tiene otro inferior. Los motivos, Marisa, a lo mejor los puede decir más. También se comenta muchas veces también que las mujeres, por ejemplo, pero en la misma categoría no debería de ser así, ¿no, Marisa? Claro, generalmente no es muy explícito, es decir, tú no vas a un trabajo y te van a pagar menos porque te llames Josefina o te van a pagar más porque te llames Juan. No es así, pero hay un entrelazado por un lado, primero en los convenios de sectores muy masculinizados suelen tener mejores condiciones laborales de todo tipo, tanto salariales como de derechos sociales, etcétera, etcétera, pero sobre todo retributivos. Sin embargo, los sectores que están más feminizados, y pongo el ejemplo del sector de cuidados, imaginad, por ejemplo, una
una residencia de ancianos, las condiciones laborales de esas mujeres, que la mayoría son mujeres, son bastante peores, vamos a llamar, en términos generales, ¿no? Entonces, primero ya partimos ya de que esa consideración de esos puestos de trabajo ya vienen con una carga o con una connotación más negativa en el caso de los sectores feminizados. Y esto ya luego tiene consecuencias. Es decir, ¿por qué dónde valoramos que un trabajo tenga una retribución y por qué otro trabajo no la tiene? ¿En base a qué? Entonces, ahí ya partimos ya de que la desigualdad está ahí. Y aquí sí que nos aportan algunos detalles que son interesantes sobre cómo valorar o cómo incidir más en el tema de la valoración de puestos, o sea, meternos más en el tema de la clasificación profesional, que es donde realmente hay desigualdades. Ahí y también en el tema de los complementos. Normalmente cuando se analiza la brecha salarial en una empresa, se analiza primero como salario base, y ahí quizá las desigualdades no sean tantas, pero cuando analizamos con complementos extrasalariales, me refiero a pluses o a digamos, retribuciones en especie, otro tipo de complementos, ahí es donde las desigualdades se disparan y ahí las brechas salariales son mucho más grandes. Entonces, bueno, sí que, como digo, la herramienta la normativa nos da algunas herramientas que nos ayudarán a eso, a hacer una clasificación o a entrar más en el tema de la clasificación de personal y en la valoración de puestos. Eso por un lado. Sí, no, bueno, perdona que te haya cortado. No, sí, es que me embalo. No, tranquila. Hay una cosa que me llama la atención que quizás sea por donde tú vayas. Y es decir, de alguna forma consideramos trabajos de hombres y trabajos de mujeres, lo cual sería ya una primera discriminación. Y tenía un caso, por ejemplo, las enfermeras. Tenemos enfermeros y enfermeras. Correcto. Pero está considerado que, bueno, es que las enfermeras y no citamos la palabra enfermería y de alguna forma ya lo condicionamos a un sexo, no a los dos. Claro. Y luego, claro, si ya empezamos con que hay trabajos de hombres y trabajos para mujeres, de alguna forma creo que es lo que tú estás comentando, o sea, a partir de allí es cuando ya valoramos que cobran menos ciertos trabajos que otros. Es eso lo que estás comentando. Claro, primero, no debería de haber trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Eso responde a un tema totalmente social y de lo que se llama la división sexual del trabajo. Es decir, socialmente atribuimos una serie de tareas y de habilidades por el hecho de ser hombres o de ser mujeres. Pero nada tiene que ver o sea, no son reales, realmente son construidas, son sociales y ya está. Es decir, puede haber mujeres que tengan unas ciertas habilidades y puede haber hombres, pero es independiente del sexo de esa persona. Entonces, como vivimos en un mundo en el que sí hay una división sexual del trabajo y se atribuyen una serie de habilidades o de características por el hecho de ser hombre o de ser mujer, pues eso tiene una manifestación en el mercado laboral. Y entonces las mujeres se concentran en un tipo de oficios, de profesiones y de tareas relacionadas más con el ámbito privado, que es el ámbito donde las mujeres siempre han estado, relacionado con los cuidados, con la afectividad, y a los hombres se les coloca o se les sitúa en esos escenarios de lo público, ¿no? Relacionados con la fuerza, con la producción. Entonces, esa división sexual del trabajo que hace que el mercado se segmente, es lo que se llama la segregación horizontal, no ha ido mejorando. Es decir, que el mercado sigue estando igual de segregado ahora que antes. Seguimos volviendo a considerar, pues eso, tareas de hombres y tareas de mujeres, cuando en realidad no lo hay y no lo debería de haber. O sea que tenemos que ellos, como son más inteligentes, aplícate el cuento, Juan Carlos, tienen trabajos de pensar, de producir, de crear que se pagan más. Y nosotros, como la obra, ¿no? ¿Te refieres como la construcción? ¿Te refieres? Bueno, la construcción. Como la minería, como la pesca, ¿a eso te refieres? No, me refería a la ingeniería, a la arquitectura y tal, donde sí que es cierto que están entrando las mujeres, pero que de alguna forma históricamente se ha considerado, no, es que ellos piensan, son inteligentes tal, y mientras que las mujeres pues para cuidadoras, para limpieza, en fin, que no es ya lo que era, pero que lo tenemos ahí, ¿sí o no?
Mira, yo voy a partir de la base de que no hay ningún convenio colectivo que haga discriminación de categorías por hombres y mujeres. Eso para empezar. Claro, no. Esta ley de igualdad salarial no se va a aplicar, solo se va a aplicar al marco del Estatuto de los Trabajadores, es decir, al trabajador por cuenta ajena. Los funcionarios, por ejemplo, tampoco, porque sabéis que el sueldo de los funcionarios van por ley de presupuestos y ya está. En los convenios colectivos, a igualdad de categoría, se cobra absolutamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que esta ley tampoco entra en el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que a igual valor del trabajo, igual retribución. Hay una serie de características que son objetivas, como mi nivel cultural, los títulos que puedo tener, pues ese tipo de cosas, pero luego la ley deja un poco al arbitrio de la empresa saber qué tareas de responsabilidad está haciendo un trabajador que no hace otro, y estas tareas son las que pueden decidir que haya una brecha salarial. Es decir, que voy a tener dos personas con la misma categoría cobrando los mismos salario base, pluses y tal, pero luego yo a una de ellas le voy a pagar unos incentivos por una responsabilidad, que eso es algo subjetivo, ¿vale? Y eso la ley lo dice así, pero es que va a ser muy complicado, ¿vale? Por mucha auditoría salarial, por mucho registro de salarios, por mucha transparencia, que todo eso me parece muy bien, ya se estaba haciendo, como bien ha dicho Marisa, desde el anterior Real Decreto ya se estaba haciendo las auditorías de salarios, de retribuciones, un registro salarial para ver si había brecha o no, pero cuando se detecta que hay una brecha de un 25%, el empresario siempre puede argumentar que es que esta persona que cobra más está teniendo unas responsabilidades, que eso es algo subjetivo, que no se puede plasmar en un registro, ¿no? Y luego lo curioso es que esta brecha salarial no operaría en caso contrario. Quiero decir que si en determinados sectores las mujeres son las que están cobrando más, pues ahí no se aplica esta brecha salarial. Lo digo porque esta ley a mí me parece muy bien, es mucho más trabajo para las empresas, es auditoría, es registro y tal. Yo no sé si a la larga esto va a servir para mucho o no. Quiero decir que realmente el problema está en esos conceptos subjetivos que un empresario le va a pagar a un trabajador o una trabajadora porque cree que está haciendo un trabajo de responsabilidad. Evidentemente, con las mismas tareas, la misma categoría profesional, la misma titulación, en principio vamos a cobrar todo lo mismo. Otra cosa es que yo luego, por el hecho de ser mujer, pues todavía estamos en una sociedad que es la que tenemos, que sea la mujer la que tenga que pedirse una reducción de jornada para cuidar a hijos, una suspensión, que sea la mujer la que tenga que conciliar, ¿vale? Que para eso sí que es verdad que hay una serie de ventajas por el hecho de ser mujer y la maternidad y las excedencias relacionadas con la maternidad, los hijos, todo eso, pues, pero que esta ley realmente lo único que hace es poner una serie de trabas burocráticas, de procedimientos burocráticos a las empresas, que yo creo que no están ahora para este tipo de cosas. Que está claro que alguna vez tenemos que empezar, ¿no?, con esto, pero justamente ahora, en el mes de octubre del 2020, tal y como están las empresas, ahora yo creo que no están para esto. Quiero decir que, pues igual que no hacía falta la ley del trabajo a distancia ahora en estos momentos, ¿vale? Y luego comentaremos la ley de trabajo a distancia, es decir, que ahora hay cosas mucho más importantes, y es que la gente trabaje, que no cierren los bares, que no cierren los locales, ¿vale? Y entonces, al margen de que me parece una ley muy interesante, bastante interesante, pero creo que el momento no es el adecuado. Creo que es otra cortina de humo más del gobierno que ahora está sacando este tipo de leyes que estaban ahí desde el año pasado, no hacía falta sacarlas ahora, y centrarse más en otro tipo de, por ejemplo, reactivar, que luego hablaremos también, el ingreso vital mínimo, que está bajo mínimos, ¿no?, en cuanto a concesiones. Pero bueno, quiero decir, son obligaciones más para las empresas, de registros, de auditorías, más dinero. Entonces yo creo que ahora no es el momento. Pero al margen de eso soy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marisa, totalmente de acuerdo.
Marisa, ¿y tú cómo lo ves frente a lo que ha dicho Juan Carlos? Yo creo que no es incompatible, es decir, claro que no están en el mejor momento, pero no dejar de abordar un tema que es importante y que además el Gobierno tenía que articular un mecanismo para desarrollar la normativa anterior, creo que no está de más. Es decir, ¿por qué no ahora? ¿Por qué hay que esperar? Creo que es compatible y tampoco pienso que vaya a asfixiar económicamente a las empresas este tipo de procedimientos, porque muchas veces lo que hay que transformar es más la cultura empresarial que realmente no es tanto el coste o el peso económico que les vaya a conllevar. Ya veremos. Ahora la mayoría de las empresas están pensando en sobrevivir, en a ver qué trabajador saca del ERTE, qué trabajador despide. No está pensando en hacer auditorías salariales, ni creo yo, lo digo por experiencia profesional como asesor de empresa. La gente está haciendo números a ver si cerramos o no cerramos. Quiero decir, entonces más dinero para auditorías externas, para tal, no sé, que igual no era el momento ahora, pero que vamos, que es una ley de este tipo en algún momento evidentemente había que publicarla, está claro, pero que ahora no es el momento, cuando están todas las empresas ahogadas y no sabemos qué va a pasar con esta segunda ola de la pandemia, cuántas van a sobrevivir, entonces creo que no es el momento oportuno. ¿Vale? Una pregunta. Hay veces que esa discriminación se efectúa también por puesto de trabajo. Es decir, pongo un ejemplo. La secretaria. Si tengo que contratar una mujer, ya a lo mejor no es adjunta a secretaría o adjunta a dirección o adjunta a otro puesto que a lo mejor puede tener un hombre, ¿no? Porque eso por ejemplo, se da mucho con la gente nueva que entra en muchas empresas periodísticas. Tú no eres redactor, eres aprendiz de redactor, o es una forma de cambiarte la clasificación laboral para que cobres menos y no tengas tanto, bueno, para ahorrarse unos cuartos. ¿Eso la nueva ley lo resuelve o no? No. La nueva ley va por otros derroteros. La nueva ley lo que quiere es que cada empresa se haga unos registros salariales entre hombres y mujeres y ver si hay brecha salarial o no, qué porcentaje los hombres están cobrando más que las mujeres. Si esa brecha salarial está justificada, ¿cómo se justifica? Pues con la responsabilidad de las tareas, que eso es algo que lo que digo es subjetivo. Yo puedo comparar mi título de licenciado con el título de licenciado de mi compañera, mi experiencia profesional con su experiencia profesional, todo. Pero cuando llega el momento de la responsabilidad, imaginaros, a lo mejor el empresario puede decir, ¿no? Es que este trabajador en concreto, esta trabajadora, asume ciertas responsabilidades o tiene una dedicación superior porque tiene el teléfono las 24 horas. Quiero decir que eso es más subjetivo y eso va a ser muy complicado, porque si partimos de la base de que los convenios colectivos a igualdad de categorías, igual de salario, esto que yo le puedo pagar de más, siempre respetando los salarios de convenio que le puedo pagar de más a una persona en detrimento de otra, es porque yo entiendo que ya no estamos hablando ni de horas extras ni de algo que sea objetivo, que se pueda cuantificar, sino estamos hablando de responsabilidad en una tarea determinada. Entonces yo creo que ahí puede ser una válvula de escape de las empresas que digan, hay una brecha salarial entre este trabajador y esta trabajadora. Sí, pero es que el trabajador tiene disponibilidad de 24 horas, asume ciertas responsabilidades que ya no. Por ejemplo, quiero decir que me estoy poniendo en la piel del diablo. Entonces, quiero decir que estas cosas no entran. Que este Real Decreto realmente dice muy pocas cosas nuevas con relación al anterior decreto, el del 19, el 6/2019. Entonces, tampoco creo que hacía falta sacar esto tan rápido para que luego realmente no diga nada nuevo, ¿sabes? Porque lo que dice ya lo sabíamos. Pero bueno, es mi opinión como profesional. Quería enseñaros una cosa. Yo comparto contigo que hay una parte muy subjetiva o al menos bastante subjetiva, pero sí que a la hora de hablar de trabajos de igual valor quería leeros una parte del Real Decreto que a mí me parece muy interesante. Bueno, todo lo que nos ha dado tiempo a estudiarnos lo de ayer a hoy, ¿no? Porque esto tampoco... esperad un segundito. Ay, nada, cuando lo quieres buscar...
Podéis hablar mientras. Vale, sí. Vale. Ya lo tengo. Vale, habla de la obligación de igual retribución por trabajos de igual valor, ¿no? Y entonces es a lo que vamos. ¿Por qué trabajos de igual valor? Hay que tener, o sea, es evidente que hay una mirada muy patriarcal en cómo se define el valor de los trabajos. Es decir, yo por mi experiencia, el tema de la fuerza física es un tema que se pone siempre como argumento, ¿no? No es que preferimos contratar a hombres por un tema de fuerza física o de elevación de cargas es decir, que el tema de la fuerza física tiene una connotación mucho más superior a otro tipo de tareas, por ejemplo, tareas más repetitivas, estoy pensando en el sector cítrico, o tareas donde hay que prestar mucha atención, muy minuciosas, que a lo mejor son más feminizadas. ¿Qué quiero decir? Que esa sobrevaloración de la fuerza física a lo mejor no es tanta, es decir, a lo mejor esa persona no ejerce fuerza física una vez al mes, porque normalmente aprieta botones, pero se recoge que es posible que pueda hacer fuerza física y eso ya tiene una valoración superior. Entonces, cambiar esa mirada de cómo se valoran las tareas, creo que es algo que tenemos pendiente. Entonces, no es subjetivo y no es tan subjetivo. Y aquí sí que incluye, por ejemplo, en esa valoración que dice nuestro compañero, que es muy subjetiva de cada empresa, sí que dice que a tales efectos podrán ser relevantes, entre otros factores, la penosidad, la dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, etcétera. Bueno, en la medida en la que... ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí sí que hace lo que se llama una perspectiva de género. Abre un poco más la mirada a no solo unos tipos de trabajo que teníamos encasillados como los más importantes, ¿no? Entonces, esto me parece que es interesante que lo recoja ahí. Ahora, no le quito razón en que, pues eso, dependerá también de la empresa, el compromiso que tenga la empresa con todo esto. Pero bueno, al menos creo que solamente que una empresa se tenga que justificar si hay brecha salarial, que casi siempre la hay, ya me parece importante. Por un lado eso y por otro lado también la transparencia retributiva. A ninguna empresa o casi ninguna empresa le interesa que se conozca las retribuciones en la empresa. Normalmente pues porque a lo mejor tienen poca ética o por la razón que sea. Entonces, bueno, esto es un mecanismo también de transparencia y yo creo que los mecanismos de transparencia siempre son buenos, siempre creo que son buenos. A lo mejor vendrá un empresaria y me dirá, no, son malísimos. Siempre también... Claro, sí, perdona, siempre que no entre en conflicto con la protección de datos, porque hasta qué punto Correcto, iba a decirlo. Los compañeros tienen que saber cuánto cobro yo. Quiero decir que es que esto, para algunas cosas nos acogemos con papel de fumar, la protección de datos es que no podemos, y para otros mi nómina va a estar por ahí por la empresa rodando y todo el mundo va a saber lo que cobro. Quiero decir que es que esto, yo soy 30 años empresario, tengo una asesoría y yo de esto sé un poquito. Entonces, siempre ha habido, esto es un elemento motivador, el hecho de saber lo que cobran todos los compañeros, o esto puede ser un foco de discrepancias y de mal ambiente laboral. Claro, quiero decir, ¿hasta qué punto interesa? Claro, esto en la administración no pasa. En la administración eres A2 y complemento específico 16 y sabes que seas del sexo que seas vas a cobrar lo mismo. Pero la empresa privada nunca ha sido así. Con lo cual yo creo que también es un trabajo más de los convenios colectivos de adaptar las determinadas, porque sabéis que en los convenios más que categorías se hablan pues de funciones o de tareas, ya no están tan encasilladas las categorías, pero que determinadas tareas pues incrementar los salarios, es decir, ¿por qué unas tareas tienen un salario muy alto y otras tienen un salario más bajo? Un poco más de cara a la negociación colectiva, que al final es como acaban todos estos reales decretos leyes, ¿no? Dejándole a la negociación colectiva todos los marrones para que sean empresarios y sindicatos los que al final acaben diciendo que una limpiadora tiene que cobrar casi igual que un camarero o casi igual que un mecánico porque el trabajo, aunque no sea físico, tal, que decir que eso creo que son los convenios colectivos lo que van a tener que regular. Pero ya hay determinados aspectos, como el tema de la transparencia, que las nóminas de todo el mundo vayan por ahí, pues no lo sé yo si eso es, no lo sé vosotros cómo lo veis.
Bueno, yo tampoco veo que sea que lo que se hace es sacar una estadística, pero sin contemplar datos personales, Sí, con lo cual se protege la confidencialidad. sí, pero Puede ser que imagínate las empresas pequeñas, claro, es que ¿sabes? El perfil de las empresas en las que yo asesoro son empresas pequeñitas. Si una empresa de 3.000 y haces una estadística, pues nadie se entera. Pues una empresa de 3 o de 4, pues aquí vamos a saber todos cuánto cobra. Y dice, con que tú cobras tanto, pues haz tú el trabajo y yo tal. Y pues a partir de ahora no voy a hacer. Quiero decir que yo esto lo he vivido. Entonces, el papel es muy sufrido y puede recoger muchas cosas, pero yo creo que va a ser complicado, Se necesita un cambio de mentalidad más que aprobar una ley, bueno, que es un paso, ¿no? Es un paso adelante. Por lo que tú propones también, o por lo que tú planteas, es una cuestión farragosa para las empresas, ¿no? Porque si antes hacías una tramitación de 5 pasos para estar al día, ahora tienes que hacer 16 para cumplir también con esa ley. Claro. Y ahora las empresas no están para esto. O sea, se están pensando si van a poder pagar todo lo que han aplazado durante la pandemia, los IVAs y la seguridad social, y qué va a pasar, y las nóminas y el alquiler y todo esto. Es decir, y ahora le sacan dos leyes en una mañana, de dos en dos. De dos en dos. Entonces dices, bueno, no tenemos poco ya, ¿no? Pues... ¿Y cuál es la otra ley? Una es la de la igualdad retributiva y la otra regula los planes de igualdad. Digamos que especifica más, sí, bueno, concreta más los contenidos de los planes de igualdad y el tema de los registros. Digamos que antes los planes de igualdad no tenían que ir a ningún registro público y ahora los planes de igualdad se quieren contemplar como una normativa interna de la empresa, bueno, es que es lo que es, una normativa interna, pero que deba ser registrada en un organismo público. Sí, como los convenios colectivos. Igual, los convenios colectivos. Pero de forma obligada en todas las empresas. Sí. Es también otra forma de control de las empresas o de, bueno, sí, de control, porque antes, digamos, que las empresas podían hacer un papel y meterlo en su cajón y no pasaba nada, a no ser que hubiese una inspección de trabajo, pero ahora mismo sí que tiene que, vamos, el trabajo que hagan en materia de igualdad y de lucha contra la discriminación por razón de sexo, sí que lo tienen que pasar o derivar por un organismo público, digamos, de control o de transparencia. Ya, lo que se me ocurre con esto es que al final todas las empresas tendrán que contratar a un experto en igualdad para que les elabore esa documentación, porque claro, no vale con que tú, que tienes una empresita de 3 al cuarto, hagas 3 papeles y lo pases por un registro. Sí, así es, la verdad es que es un trabajo especializado y sí que hay empresas que sí. O sea, legalmente sí que se puede, no hay una obligación de contratar a un personal externo experto, pero sí que en la operatividad al final necesitas de alguien, si quieres ser más o menos eficaz. Pero son para empresas de más de 50, ¿no, Marisa? Sí, será de más de 50. Vale, de más de 50 personas, ¿vale? Claro, sí. No, empresas pequeñitas. No, eso era importante. No, es que yo estaba pensando, pues eso, una empresita de 3, de 4, de 5. No. Hay que contratar a un experto en igualdad y dices, bueno, ya. Claro, ahora de momento son las empresas de más de 150, si no me equivoco, y el año que viene serán las de más de 150, de 50 personas en plantilla. Ha bajado el escalón. Ha bajado el escalón. Sí que es, pues eso, es un apretón de tuerca, ¿no? Otra vez, pero bueno. Hombre, si queremos, si queremos cambios, ¿no? Eso, si queremos la igualdad, en parte hay que realizar cambios, creo yo. Hombre, lo digo porque nuestra empresa, Castellón Información, donde prácticamente somos pues, el 95%, el 90% mujeres, pues dijimos, oye, pues presentaremos el plan de igualdad, que somos mayoría. Y claro, cuando comunicamos el tema para ver cómo se tenía que hacer, necesitábamos un experto, contratar un informe, y dijimos, oye tú, vamos a seguir con lo que hacemos, que esto es complejísimo. Y eso se une a la prevención de riesgos laborales, la protección de datos,
Correcto. Así que Correcto. es más Sí. carga burocrática y más coste económico para las empresas. Pues os digo que esto igual nos tenemos que esperar un poquito y así, ya, pero bueno. Bueno, lo bueno es que ahora son 3 meses para que entre en vigor y luego las empresas tienen 1 año para adaptarse. Bueno, con lo cual les da un poquito de margen, pero bueno, Sí. está claro que no estarán la mayoría no estarán pasando por su mejor momento, eso es cierto. Efectivamente. Y con esto de la ley del trabajo a distancia, que las empresas creo que tienen una obligación de 3 meses para ajustarse también. Bueno, la ley entró en vigor el martes pasado. Por eso. Sí, ¿no? Lo que pasa es que esta ley para situaciones excepcionales como la que está viendo ahora no se aplica, porque claro, el teletrabajo ha llegado aquí a España por culpa de la pandemia, si no era el gran desconocido, ¿no? El trabajo a distancia. Entonces esta ley lo que dice es que ahora en esta situación excepcional no se aplica porque los requisitos que establece la ley no se cumplen. Pues, por ejemplo, en cuanto al número de jornadas o en cuanto a que hay que hacer una evaluación del puesto de trabajo, pues ahora durante la pandemia se aceptaba que fuera una autoevaluación, que el propio trabajador lo hiciera. Cuando pase todo esto y ya las empresas empiecen a utilizar la ley de trabajo a distancia, y hay que cumplir una serie de requisitos, pues mínimo 30% de la jornada, que estamos hablando que era 2 días, 1 día y medio, menos de eso no se considera trabajo a distancia. Y luego hay que hacerlo. Las 2 cosas más complicadas que yo os comenté la otra semana y que la ley no lo cubre es, primero, el tema de la prevención de riesgos laborales, cómo se va a hacer la evaluación del puesto de trabajo cuando yo trabajo desde mi casa. Si va a ir el técnico allí, evidentemente es un coste añadido. Si el técnico tiene que ir a cada una de las casas de los trabajadores porque tiene que ver si yo la silla donde estoy sentado es ergonómica o no. Si ¿Eso se tiene que cumplir? Eso es obligatorio, ¿vale? Eso es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador no tiene obligación de dejarle pasar al técnico, ¿vale? Los servicios de prevención ya están pensando en evaluaciones telemáticas del puesto de trabajo. Con una tablet o con un móvil, pues yo le enseño dónde voy a trabajar. Pero ¿qué pasa si resulta que yo en mi despacho necesito tener 2 extintores, como comenté el otro día, uno para papel y otro para riesgo eléctrico? Si yo trabajo desde casa, los debo tener también, o no, porque si también se me puede tener un cortocircuito al ordenador y salir todo ardiendo. Con lo cual es un coste más añadido para la empresa porque es más material de prevención que tiene que dotar al trabajador y los servicios de prevención esto no lo van a hacer gratuito, todas estas evaluaciones. Eso por un lado. Y luego el tema de que la ley dice que al trabajador no le puede costar nada esto, que todo se lo tiene que dar la empresa, desde un boli, el papel, hasta la silla, si el trabajador nos la exige. Con lo cual es una ley que no aclara mucho, porque también deja a la negociación colectiva todos estos aspectos tan complicados. Por eso digo que no sé qué va a pasar. Luego está Hacienda ahí al acecho también, porque todo esto que le vamos a dar nosotros al trabajador para que teletrabaje desde casa, el ordenador, la impresora, incluso la silla o el móvil, se puede considerar retribución en especie si lo utiliza también para su esfera privada. Es muy complicado si yo le doy una tablet que lo utilice solo en horas de trabajo. Con lo cual ahí entraría también la agencia tributaria y querrá cobrar. Quiero decir, hay muchas cosas importantes que están en el aire, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está. A mí me parece una ley interesante porque se ha demostrado que la productividad de los trabajadores cuando están en un entorno agradable pues se incrementa, evidentemente. Entonces, todo aquel que quiera, porque sabéis que va a ser voluntario, hay que firmar un acuerdo de trabajo a distancia entre empresa y trabajador. Y, pues bueno, yo puedo trabajar desde la terraza de mi apartamento todo el año si quiero, ¿vale? Luego está el problema también de la reversibilidad o no del acuerdo, que es decir, hasta qué punto yo me he cansado de trabajar desde casa y ahora quiero volver a trabajar en la oficina. O el empresario dice, oye, mira, no estás rindiendo lo suficiente, vuélvete a trabajar aquí. ¿Qué va a pasar con eso? Pues hay que hacer un pacto, un acuerdo donde estén recogidos todos esos extremos para no tener problemas.
porque si no tenemos que ir a la vía judicial. Y por más que la ley establece un procedimiento concreto para estos casos de en 5 días nos señalan el juicio y en 3 dictan sentencia, tal y como están los juzgados ahora, esto se puede ir a varios meses, incluso años. Con lo cual eso lo tenemos que dejar atado. Es decir, vale, te vas a casa, un periodo de prueba de 2 o 3 meses, vamos a probar y cualquiera de las partes puede revertir el acuerdo. Porque a mí, oye, pues porque yo estoy muy triste en casa y lo que quiero es estar con mis amiguetes del trabajo, me quiero volver, o porque la empresa entienda que me estoy escaqueando y que no cumplo, con lo cual también quiera. Todo eso hay que dejarlo bien atadito en el acuerdo, ¿no? Pero en principio me parece interesante porque está demostrado que la productividad se incrementa, ¿vale? Y pierde valor lo que os dije el otro día. Estos son estudios que se han hecho en países europeos que ya llevan con el teletrabajo bastante más tiempo que nosotros, o el trabajo a distancia. Pierde valor el concepto de las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Aquello de necesito desconectar, necesito ir un mes de vacaciones porque pues a lo mejor si estoy trabajando desde el apartamento de la playa, ya no necesito desconectar tanto como si estoy metido en la empresa y todos los días tengo que recorrer 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para trabajar. Pues a lo mejor ese concepto de el mes de vacaciones para desconectar. Y en sentido contrario, lo que os comenté como desventajas que hay, como algún inconveniente, es que se incrementan algún tipo de ludopatías y de cosas como el tabaquismo, incluso el alcoholismo, porque estoy solito en casa. Y eso ya está pasando en países nórdicos, que nadie me controla, y si en el despacho me corto un poco y me fumo 4 cigarros durante la jornada laboral, pues si estoy en casa y no me controla nadie, pues me fumo un paquete. O me abro una cervecita, que en horas de trabajo no lo podría hacer y aquí no me controla nadie. Quiero decir que, o me pongo a jugar con el bingo online, ¿no? Quiero decir que hay alguna serie de inconvenientes que deberíamos aprender de esos países que ya lo están sufriendo ahora porque llevan unos años de ventaja. Intentar, no sé cómo, que será complicado, pero intentar detectar esas ludopatías o ese tipo de problemas, exacto, de adicciones que se pueden dar y todos conocemos. Es decir, que en todas las empresas hay gente que fuma y gente que no. Y la gente que fuma sale X veces al día a la puerta para fumar. Si tú estás en casa y no te controla nadie, pues eso puede llevarse a un extremo que a lo mejor no es conveniente, ¿no? Pero bueno, no te van a controlar lo que fumas. No, pero se pueden incrementar las patologías por culpa de eso, imagínate. Es decir, que... Pero eso ya es un intervencionismo en la vida de... No, ya, pero claro, pero un intervencionismo que incide directamente en tu rendimiento y es un problema para la empresa. Imagínate, quiero decir que tu vida ya no es tan sana como era antes, o el que tenía un pequeño problema de alcoholismo, imagínate que estás solo en casa, que eso está pasando. También es verdad que son países, como comentamos el otro día, que tienen otra cultura, que 6 meses al año no ven el sol, que pues tienden más a la depresión que nosotros, evidentemente, ¿no? Pero que sí que es cierto que si tú estás en casa sin ningún tipo de control, pues puede incrementarse ese tipo. Pero bueno, que en rasgos generales el trabajo a distancia es beneficioso para el trabajador y para la empresa por la reducción de costes, que es importante en cuanto a alquiler, lugares de trabajo. Quiero decir que sí, yo lo veo interesante, lo veo muy interesante, y luego que se abre una posibilidad muy importante en cuanto a la hora de cubrir vacantes en las empresas, porque yo necesito cubrir una vacante en mi empresa de una persona que domine un determinado programa y ya no me tengo que limitar a Castellón o a la provincia de Castellón, es que puedo coger a alguien que trabaje en Cádiz o en Santander y estar haciendo el mismo trabajo desde su casa, y alguien que realmente controle una aplicación informática, pues, o que sepa de algo muy concreto. Quiero decir que realmente es muy interesante también para las empresas, ¿no? Yo creo que sí. Marisa, ¿y esa ley de trabajo a distancia está ligada de alguna forma también con la ley de igualdad
de género. No. Yo no sé si Mónica lo puede contestar más a esto, porque yo tengo que estudiarme mejor la ley del teletrabajo. He de reconocer que para ver qué conexión hay con el tema del plan de igualdad, por ejemplo, que sí que sé que hay algún apartado donde hay que contemplar el tema de la conciliación o dentro del área de la conciliación que la hay que estudiar, cómo incorporar ahí el teletrabajo. Pero no quiero hablar sobre algo que todavía no controlo mucho. Y dejo, Mónica, que igual sí que No, yo no lo controlo mucho, pero sí que lo que he estado escuchando de la plataforma de Yo no renuncio, de Malas Madres y tal, que están un poco con el tema de la ley del teletrabajo, sí que se reclamaba el tema por imperativo legal, ¿no? O sea, que el teletrabajo fuera algo por imperativo legal y no, como había dicho Juan Carlos, o bueno, que dice la ley que es por acuerdo, ¿no? Entre las partes. Voluntario. Entonces, se reclamaba desde el mundo, pues eso, de la conciliación y el tema de por imperativo legal y creo que y el tema bueno, pero eso también era también por la situación de ahora de la pandemia, ¿no? De las ayudas o cómo una madre que tiene que dejar que teletrabajar, cómo hace con los niños cuando los tiene en casa o cuando los tenía en casa en el momento de la conciliación, o sea, del confinamiento, pero así específicamente ya no sé exactamente. Sí que sé que se reclamaba eso, ¿no? Que pudiera, que como que los trabajos en los que se pueda hacer, porque hay muchos que no se puede teletrabajar de ninguna de las maneras, pero en los que se pudiera, que sí que fuera algo que se pudiera, que sea, que si se puede hacer teletrabajo, que se haga, ¿no? Un poco era lo que reclamaban, pero bueno, yo no estoy muy puesta en el tema del teletrabajo. Sí que lo veo que ha venido para quedarse y lo que decía Juan Carlos en muchas veces que hemos hablado, que ahora las condiciones no son las mismas que pueden ser en el futuro cuando no esté la pandemia, ¿no? Que estemos en casa sin hijos o y estemos teletrabajando realmente. Ahora es que lo de ahora es un poco, pues sálvese quien pueda, ¿no? Y sobre todo las mujeres, que es lo que comentamos la semana pasada, que muchas están planteándose en dejarse los empleos, pedir excedencias, reducciones, y son las mujeres, no los hombres, las que están realizando esos sacrificios, ¿no? Por el cuidado de los hijos o de los mayores. Entonces, pues eso, un poco. Bueno, bienvenido Iñaki Vallejo. Tarde llegaste. Buenas tardes. Perdón por el retraso, me han entretenido en el trabajo y hoy me lo han dejado salir antes. Hola. Eso porque te falta teletrabajo. Ya, sí, pero las cuestiones de obras es difícil hacerlas por teletrabajo, pero bueno. Bueno, pues yo qué sé, haces el juego de los ladrillitos y a lo mejor un año de estos. Bueno, vamos a ver, cambiando un poco de tema, Juan Carlos, tú la semana pasada estuviste de curso de ERTES. No sé si te lo daban a ti o tú lo dabas a otros. Lo impartía yo. Pues Ala, cuéntanos, ponnos al día cómo está el tema de los ERTES, porque creo que ha habido cambios o modificaciones o nos interesa saber cositas. Os voy a hacer un resumen para no aburrir, porque el curso dura 5 horas, pero yo... No hace falta. Rápidamente, fijaos. Ahora hay 3 tipos de ERTES, 3, ¿vale? Los que se han prorrogado automáticamente a partir del 1 de octubre, que son los de fuerza mayor, ¿vale? Y esos pueden tener exoneraciones o no. Tienen exoneraciones aquellas actividades que están en una lista que venía en el Real Decreto que se aprobó, una lista de actividades afectadas, ¿vale? Los que no están en esa lista no tienen bonificación, a no ser que mi actividad esté directamente relacionada con una empresa que sí que esté en esa lista, ¿vale? Pero fijaros, es absurdo que la hostelería no está en esa lista de actividades afectadas. Hay actividades surrealistas como viajes aeroespaciales y tal, que sí que están. O sea, tú te puedes coger un ERTE para no irte a Marte. Si eres astronauta. En cambio, la hostelería no, fijaros, no está. Entonces, ¿quién tiene exoneraciones a partir de 1 de octubre sin hacer nada? Se prorroga automáticamente aquellas empresas que tenían un ERTE y que están en esa lista. Imaginaros, por ejemplo, un hotel sí que está en esa lista. Yo podría tener, sin ser un hotel, imaginaros, yo tengo una tintorería industrial, pero que mi trabajo, más de la mitad de mi trabajo, es con un hotel, por ejemplo, ¿vale? Pues aunque mi actividad de tintorería no está en esa lista de actividades, como el 50% de mi trabajo
es con el hotel porque yo le limpio las sábanas y las toallas y tal, también podría cogerme a ese ERTE por fuerza mayor. O sea, que son las empresas que estén en la lista o las empresas que estén directamente relacionadas con empresas que sí que estén ahí. Si veis el listado de empresas es surrealista, porque realmente hay empresas que, vamos, que realmente las actividades que a nosotros nos interesan no están, ¿vale? Eso por un lado. Y luego los dos ERTEs nuevos que han salido, que es el ERTE por impedimento y un ERTE que hay por limitación de actividad. Fijaos, es muy fácil. El de impedimento es el que tengo que cerrar, porque ahora con todos los rebrotes y estas localidades que están volviendo a fases anteriores y tal, pues entonces en función del pueblo donde yo viva, del pueblo o de la comunidad autónoma, o si soy de Madrid o soy de Navarra o tal, pues entonces si he tenido que cerrar, un ERTE por cierre, que se llama por impedimento. Ahora súmale Zamora, que creo que está en las listas, perdón. Pues imaginaros. Y luego está un ERTE por limitación de actividad, que es cuando yo no tengo que cerrar, pero no puedo desarrollar mi actividad al 100%. Y ahí yo creo que entra prácticamente todo el mundo, todas las actividades, porque imaginaros qué negocio, qué empresa no tiene algún tipo de limitación o de aforo o de distancia de seguridad o de horarios, ¿sabéis? Con lo cual ahí ya sí que entraría, por ejemplo, la hostelería, porque me limitan el horario, porque no me dejan servir en la barra, porque las mesas tienen que estar separadas. Con lo cual ahí, si somos capaces de demostrarlo, ¿cómo se demuestra eso? Pues da igual con una orden, me da igual que sea del ayuntamiento, que sea de la diputación, que sea de un bando de mi pueblo, que el alcalde ha dicho que tal, o que sea de la consellería, me da igual, ¿vale? Donde ponga que si tengo un establecimiento de hostelería, tengo que cerrar a las 12, o no puedo utilizar la barra, o que las mesas tienen que tener una distancia mínima de 2 metros entre comensales. Eso sería un ERTE de limitación de actividad. Con lo cual, por ahí sí que habrían muchas empresas, yo creo que todas, porque no creo que haya ninguna empresa que pueda desarrollar la actividad al 100% como antes, ninguna, excepto las esenciales, por ejemplo, nosotros las asesorías o tal, pero da igual que seas un comercio, una hostelería, un dentista, cualquier actividad tiene algún tipo de limitación, ¿vale? Con lo cual esos son los tres que se han quedado a partir del 1 de octubre. Los han prorrogado hasta el 31 de enero hábilmente, ¿vale? Hábilmente digo porque, fijaos, se prorrogan las prestaciones por desempleo con el 70% sin que haya esa disminución al 50% como debería haber ocurrido al haber pasado ya 6 meses. Se prorrogan hasta el 31 de enero, los trabajadores en ERTE van a estar cobrando el 70% hasta después de las fiestas de Navidad y tal, luego ya veremos qué pasa, pero sí estamos todos contentos y tranquilos, pero la gran novedad es que sí que voy a consumir ya a partir del 1 de octubre mi propia prestación por desempleo, con lo cual ahí se crea un vacío legal, porque la prestación por desempleo se la van a dar a todos los trabajadores, a los que tienen derecho y a los que no. A los que tienen derecho les va a descontar de ese derecho, sí, y a los que no tienen, ¿de dónde se lo van a descontar? ¿Le van a deber días de prestación al SEPE? No, eso no está muy claro. ¿Que todos vamos a cobrar? Sí. ¿Que todos estamos consumiendo a partir del 1 de octubre? También. ¿Que al que tenía derecho le van a ir restando y al que no tenía derecho tendrá ahí un contador en negativo que no sé cuándo se lo van a descontar? Pero bueno, de momento todo el mundo tranquilo, hasta el 31 de enero cobrando el 70%, y esto es patada y a seguir adelante. Ya veremos qué pasa luego cuando llegue el 31 de enero. Yo creo que lo normal, ya que hemos traspasado el 31 de diciembre, que hubiera sido la fecha adecuada para ver si hay presupuestos o no, ya que hemos pasado esa fecha, lo normal hubiera sido, para dar un poco de tranquilidad a la hostelería, como mínimo hasta después de Semana Santa, como mínimo, ¿vale? Yo te diría incluso después del verano, ya no hablo como en Alemania, que es todo el 2021, pero ¿qué sentido tiene el mes de enero? ¿Qué sentido tiene? Justo antes de Semana Santa, ya han pasado las Navidades, no ha empezado el verano toda. No sé qué sentido tiene esto, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Será la de enero, ¿no? No lo sé. Juan Carlos. Sí, supongo que puede ser. Creo que el sentido será reforzar la cuesta de enero, porque no lo sé. Dinero no había para la prórroga, pero ya que se ha hecho la prórroga,
Pues ahí ¿Tenemos está. problemas? Sí. Tendremos muchos problemas económicos porque este dinero no sabemos de dónde va a salir. Entonces, en algún momento habrá que cortar y cuando los miles y miles de trabajadores que están en ERTE dejen de cobrar prestación porque ya se han tenido lo que tenían, veremos qué pasa. No sé. Pero bueno, tiempo por venir, futuro. Bueno, futuro por delante. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, ¿tenemos alguna novedad? Sí, bueno, la novedad es que en vista de que solo se habían aprobado el 9%, lo tengo por aquí, el 9% de casi 1 millón de solicitudes, están cobrando en estos momentos 86.000 solo. Con lo cual se han tenido que variar un poco los requisitos. Bueno, una de las cosas más importantes que se han variado, y eso sí que lo tiene que saber la gente, es que si lo presentamos antes del 31 de diciembre, se amplía el plazo, los efectos retroactivos se retrotraen hasta el 1 de junio, con lo cual, más dinero para las arcas del Estado. Siempre que lo presentemos antes del final de año, vamos a cobrar desde el 1 de junio. Luego han quitado algunos requisitos, que no significa que no los vayan a pedir con posterioridad, pero vista la dificultad que tiene, como hemos comentado ya otras semanas, la dificultad que tiene la gente de acceder a las sedes electrónicas, porque físicamente no hay citas previas y tal, pues han quitado dos requisitos, que uno es el del certificado de empadronamiento y otro el de estar inscrito en la oficina de empleo. Aunque sí que es cierto que las inscripciones aquí en Labora se están renovando automáticamente, ¿vale? Estos meses de pandemia se están renovando automáticamente. Pero bueno, por si alguien tuviera algún problema, esos dos requisitos de momento los han eliminado, lo cual no significa que nosotros empezaremos a cobrar y si en marzo o abril del año que viene me piden el certificado de empadronamiento y resulta que yo no cumplía el requisito, me hagan devolver el dinero, pero para facilitar un poco las cosas, intentar incrementar ese 9% de solicitudes concedidas, pues han quitado esos dos requisitos, que eso es lo más importante. ¿Alguna duda, compañeros? Todas creo, ¿no? Al final son todo dudas, porque los cambios estos que ha habido serán complicados también a la hora de gestionarlos. Pero bueno, en teoría es para que llegue más gente, pero ya veremos si resulta o no. No sé. La gente se quejaba de que iba al ayuntamiento y que no le daban cita o que estaba cerrado y que en las colas del paro, pues no sé qué, pues habrían dicho, oye, lo vamos a hacer. Hay algunas delegaciones provinciales del INS, que sabéis que son los que tramitan de momento estos ingresos, a falta de que los ayuntamientos asuman la responsabilidad tal, pues que están ampliando plantillas solo para esto, exclusivamente para el ingreso vital mínimo. Porque se habló, no sé si os acordáis, de que los ayuntamientos reforzarían al INS porque son los que tienen muchos datos y tal. Pero de momento esto está parado, ¿no? Pues con lo cual muchas delegaciones provinciales del INS a nivel nacional están ampliando plantillas exclusivamente para dar salida a este ingreso vital mínimo. Bueno. ¿Alguna pregunta, sugerencia que os hayan hecho los oyentes o que queráis tratar en esta consultoría? No. Yo sí que tengo una pregunta. Mira, Juan Carlos, ¿tienes algún teléfono para darle a nuestros oyentes para que llamen a pedir cita para ese certificado digital? Pues yo lo tengo atravesado, pero cuando busco en internet me da muchas instrucciones, pero ningún teléfono. Espera y te lo digo. Lo voy a buscar, ¿vale? Un segundito. ¿Pero el de Generalitat o el de...? El de la Casa de los Caracoles, es súper rápido. Claro. Busca si quieres la Casa de los Caracoles, Sí. puedes pedirlo en el PROC también, pero en la Casa de los Caracoles es que es de un día para otro, ¿vale? Es una oficina del PROC y... Sí, pero cuando buscas teléfono de la Casa de los Caracoles o de todo esto, lo primero que te dice, pues, ¿qué gestión quieres hacer y tal? Esto. Y entonces te sale toda una retalilla de instrucciones. Pero claro, no puedes pinchar en ninguno de los apartados. Y lo puedes pedir aquí y allí. De verdad,
que si a mí me está pasando, le tiene que estar pasando a la mitad, por lo menos, de la población. Fíjate que sí es fácil que nosotros, para los clientes que están solicitando el ingreso vital mínimo, Sí. porque el perfil del cliente no creáis que es el que podríamos pensar en un principio. El perfil del cliente que va a pedir ingreso vital mínimo es el perfil del cliente que ha ido al banco de alimentos esta pandemia o a Caritas, ¿vale? Personas que nunca creían que iban a pedirlo. Pues fijaos, es tan fácil como nosotros lo mandamos a la Casa de los Caracoles a por el certificado y lo presentamos al INS desde el despacho, rapidísimamente. Fijaos, sin necesidad de citas previas ni nada. Por eso digo que si queréis para la semana que viene traer un pantallazo de los pasos a seguir. Sí, por favor. Da igual que sea el PROC de la avenida Hermanos Bou que la Casa de los Caracoles. De hoy para mañana te dan cita, te dan tu papelito, te instalas el certificado. Os lo ruego porque de verdad con la gente que he hablado está con el mismo problema y no resulta tan fácil. Bueno, pues si no tenéis ninguna sugerencia más o no os han pedido ninguna... No os han hecho ninguna pregunta, ¿no? Que tengamos que resolver en esta consultoría. Dejamos pendiente el tema de Betacop. Sí, vale. Lo digo por ahora. Sí, lo dejamos pendiente. No había preparado yo tampoco, pero la semana que viene me preparo yo bien. De acuerdo, pues nada, daros las gracias a todos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Mónica, cuento contigo para el Betacop y los autónomos. Marisa, ha sido un placer tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias. Aquí nos faltabas tú desde el principio, tarde, pero bien recibido. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana, tal día como hoy jueves, a las 9 de la noche en Castellón Información. Muchas gracias por estar con nosotros.